Muy buenas tardes, amada familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos a este nuestro espacio de crecimiento de los martes, nuestra Escuela de la Visión. El día de hoy daremos continuidad a la serie que ya desde hace 3 semanas hemos iniciado llamada ADN. Les recuerdo que en una primera entrega hablábamos sobre la realeza, sobre el hecho de cómo hemos adquirido la realeza de parte de Dios en nuestra vida y cómo debemos desarrollar características propias que como hijos de Dios debemos de tener. Luego hablábamos sobre la responsabilidad que como hijos de Dios debemos de afrontar y de tener para el ejercicio del ministerio. Y la semana pasada hablábamos sobre la empatía. El día de hoy hablaremos de 2 características que como hijos de Dios debemos desarrollar en nuestro ADN espiritual. Una de ellas es la inteligencia y la otra es la astucia. Si bien es cierto, estas 2 características es importante que como individuos debemos desarrollarlas para afrontar y para enfrentar nuestro día a día. Pero también como hijos de Dios es bueno desarrollar estas 2 características para poder enfrentarnos a cada escenario y a cada situación que día tras día podemos vivir y presenciar. Y bien, entrando en materia me gustaría definir estos conceptos y me permito leerles la definición de lo que entendemos o se entiende como inteligencia. Esta es definida como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. En términos generales, se puede describir como la capacidad de percibir o inferir información y retenerla como conocimiento para aplicarlo a comportamientos adaptativos dentro de un entorno o contexto. Siguiendo con esta línea, definamos la astucia, referida a una palabra que viene del latín astutia y hace referencia a la cualidad del astuto. El astuto es aquella persona hábil para engañar o para evitar un engaño, o que tiene capacidad para lograr un fin de manera artificiosa. La astucia en sí misma no depende de la inteligencia ni de la capacidad o del conocimiento adquirido de un individuo. Hace referencia más bien a determinada conducta que nosotros podemos afrontar o desarrollar ante circunstancias. Jesús mismo nos hace una invitación a desarrollar astucia y en sí mismo a ser inteligente. Miren lo que les dice a sus discípulos en Mateo 10:16. Dice: miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Si entendemos bien el concepto de astucia, referido en 2 direcciones. En principio, podemos ver una astucia positiva que nos permite identificar cuando podemos estar y ser víctimas de un engaño del enemigo o de un engaño de una persona quien está siendo utilizada por el enemigo. Iglesia, recuerda que nuestra lucha no es contra carne, sino contra todo el plano espiritual del enemigo. ¿Ya? Si entendemos esto en una primera parte, pero también entendemos que la astucia es utilizada para engañar, para lograr conseguir algo a través de medios que no son realmente verdaderos, fidelignos. Nosotros hoy en día podemos estudiar la astucia con una connotación positiva, y es el hecho de poder discernir espiritualmente los corazones del hombre para ver cuándo el enemigo nos quiere poner una trampa en contra de nuestra fe. Mucha gente piensa que como hijos de Dios practicamos la bondad, practicamos el amor. Debemos dejarnos pisotear y amedrentar por los demás. Tampoco podemos comportarnos con orgullo, con soberbia. Debemos de ser humildes, debemos de alejarnos de comportamientos ególatras. Recordemos en principio que el Señor nos hace una invitación a demostrar el amor. Y esto es un sello propio de nosotros los hijos de Dios. El Señor nos dijo a nosotros: y por esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Reconocemos y sabemos que el amor de Dios es demostrativo, y el amor que nosotros nos tenemos también debe ser demostrativo. Pero bien, sigamos adelante. Sin duda alguna, día a día nos enfrentamos a personas que buscan engañarnos y hacer caernos en nuestra fe.
Así como nosotros podemos enfrentar todas estas situaciones, Jesús mismo nos puede dar una cátedra de cómo comportarnos ante determinadas situaciones. Sí, Jesús vivió episodios en donde tuvo interrogantes malintencionadas para hacer caerlo a él. Y una de las cosas que podemos ver claramente este ejemplo de astucia y de inteligencia es en su relación y en la respuesta que él daba a los fariseos. Si bien es cierto, nosotros podemos definir a los fariseos como aquellas personas religiosas de la época de Jesús pertenecientes a los judíos, que amaban el conocimiento de la ley, pero la estudiaban de manera inescrupulosa, alejados del sentido propio del espíritu de la misma, alejados de la bondad que la propia ley podía ofrecer. A nivel de las escrituras, nosotros podemos caracterizar a los fariseos como personas hipócritas, como personas alejados de la bondad, del amor, como individuos que amaban la estructura legal, aún por encima del bienestar del prójimo. Si analizamos la respuesta de Jesús a cada interrogante que él tuvo, planteada por los fariseos, nosotros podemos desarrollar un manual apegado al amor para enfrentarnos a preguntas que el enemigo viene a traer a nosotros a través de personas cuyas características son similares a la de los fariseos. Recuerda que es el enemigo quien pone en nosotros pruebas que día a día nosotros debemos de enfrentar. Y es por eso que el día de hoy te traemos el desarrollo de estas dos características, la astucia y la inteligencia. Les invito a buscar en sus Biblias en el pasaje, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12, estaremos estudiando en principio desde el versículo 1 al 9. Dice la palabra: por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unos espigos de granos y a comérselos. Pero algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de reposo. ¿No han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de reposo? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Pero ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de las escrituras que dicen: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Si nosotros analizamos este pasaje que acabamos de leer, podemos encontrar en principio esto. Es evidente la inteligencia aplicada en cada respuesta de Jesús, así como la muestra de astucia, evitando caer en las trampas que los fariseos querían tender en todo momento en contra de Jesús. En segundo, notemos en especial que las respuestas de Jesús están afirmadas en la propia ley mosaica, esa ley de la cual los fariseos tanto querían defender, pero olvidándose en sí misma del espíritu, del propósito en sí mismo de esta ley. Jesús no les respondió a ellos con nuevos argumentos que ellos no necesitaban escuchar en ese momento. Jesús no les respondió a ellos con argumentos vacíos o llenos en sí mismo de fundamentos para enfrentar esta realidad, este momento que estaba viviendo. Por un tercer lugar, podemos analizar de esta lectura que es realmente importante resaltar la conducta del Mesías alejada de cualquier soberbia, buscando afirmar lo que realmente debe ser visto y observado. Jesús podía actuar de una manera llena de autoridad y establecer un juicio en contra de los fariseos.
mandarlos a enmudecer y establecer en ellos lo que realmente era imperante, que es el hecho de afirmar el bienestar del prójimo, el hecho de defender la inocencia de sus propios discípulos. Me encanta cuando Jesús dice, mis discípulos quienes son inocentes. ¿Por qué hace referencia al hecho de su inocencia? Porque los fariseos día tras día, durante el tiempo del esplendor del ministerio de Jesús en tierra, estaban empeñados por acusar a Jesús, pero también a sus seguidores. Y el buen maestro defendía a sus discípulos. El buen maestro te defiende a ti y a mí. El buen maestro, el buen padre, busca velar por el bienestar de nosotros como sus hijos. Si seguimos estudiando un poco más el capítulo 12, nos encontramos otro momento en donde dice, el versículo 9 dice, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos, de los fariseos, y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, no dejarían de trabajar, para sacarla de allí. Por supuesto que lo harían. ¿Y cuándo más valioso es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Es evidente que Jesús conocía el corazón de estos individuos, de los fariseos. Jesús conocía que en su interior había un gran deseo por atesorar el poder, por atesorar la autoridad. Tenían gran temor de que Jesús realmente fuese ese profeta que iba a venir y que fuera realmente la salvación del mundo y que desplazara su momento de triunfo, de poder que ellos tenían. Recordemos que los fariseos estaban bien posicionados a nivel religioso. Otra cosa que podemos ver en este pasaje que dice, una vez más los fariseos buscaban anteponer el cumplimiento de la ley ante la práctica de la piedad. Miren, amados hermanos, nosotros vamos a poder analizar y podemos tener una retrospectiva y ver nuestro pasado y ver una y otra momento en donde hemos sido señalados, en donde se nos han hecho preguntas para que nosotros caigamos negativamente en pro de nuestra fe. Y podemos vernos en varios momentos, al igual que Jesús, respondiendo frente a los fariseos. Pero, amados hermanos, debemos de tener la actitud de Jesús. Debemos atesorar el amor antes de la soberbia. Pero sobre todo también debemos de afirmar el hecho de que por encima de cualquier estructura religiosa está el bienestar del prójimo. Está el bienestar tuyo, está el bienestar mío, está el bienestar de los hijos de Dios. Ojo, hoy en día debemos de hacer cumplir la ley. Debemos de respetar cada parámetro que la ley en sí misma, cada estructura social tiene y posee para con nosotros. Con este tema de la pandemia debemos de respetar y de velar el cumplimiento de toda la normativa sanitaria que nos asegura permanecer en vida, que nos asegura permanecer victoriosos en Jesús. Pero también debemos hacer velar el hecho de la realidad de nuestra fe, de orar, de no fallar en el hecho de, por medio de una llamada, hacer llegar el mensaje de Jesús. Jesús hacía llegar su mensaje directamente. Para nosotros hoy en día directamente puede ser una videollamada, puede ser enviar la palabra de fe. Pero no podemos olvidarnos que antes de cualquier señalamiento, que ante cualquier estructura humana, que ante cualquier estructura legalista,
está el bienestar de los hijos de Dios, pero sobre todo está el hecho de establecer la ley espiritual sobre cualquier otra. Y esa ley no es más que la gracia, que el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. También podemos analizar en este pasaje que Jesús, nuevamente con una respuesta astuta e inteligente, afirma la importancia de ayudar al enfermo en todo tiempo, sin límites ni estructura. Es evidente que el Hijo del Hombre tenía gran dominio de la inteligencia basado en el conocimiento que tenía de la palabra y la capacidad de ver las artimañas del enemigo. ¿A qué se debe esto? En principio Jesús conocía el corazón de los fariseos. Jesús manejaba perfectamente las escrituras. Miren, los argumentos de Jesús estaban fundamentados en la propia ley mosaica. ¿En qué argumentos debemos de basar nuestras respuestas? No era tiempo de hablar más allá de lo planteado. Recordemos que Jesús debía de cumplir a cabalidad cada una de las profecías que estaban establecidas de sí mismo. Si Jesús en un momento inadecuado iba y respondía mayormente a cada increpancia que los fariseos hacían y afirmaba una y otra vez el hecho de que él era el Hijo de Dios, que no lo hizo sino hasta casi al final de su ministerio, para que se diera cumplimiento a cada palabra, a cada profecía que estaba estipulada sobre sí mismo, Jesús aguardó el momento oportuno para responder, y para responder no más allá de lo preguntado. Jesús tenía dominio propio y humildad para responder y enseñar. Hermanos, nosotros tenemos dominio propio. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí, una de las características que tiene es dominio propio. Además de amor, de templanza, de mansedumbre, tiene dominio propio. Iglesia, nosotros tenemos el dominio para callar, para enmudecernos cuando sea necesario y para dar una respuesta astuta, para huir, para salvarnos del engaño, de los dardos que el enemigo quiera lanzar en nuestra contra. Pero también debemos responder con inteligencia para también enmudecer al enemigo cuando sea necesario. Hay un alto grado de interés de demostrar la primacía que hay del hombre y de su bienestar ante el cumplimiento de estructuras religiosas. Estas son actitudes que Jesús defendía y que podemos ver en cada una de sus respuestas, y sigamos estudiando cada una de las respuestas que él pudo tener con los fariseos. En cuanto a nosotros, amada iglesia, es necesario aprender a comportarnos con inteligencia y astucia. Ojo, una astucia positiva. Una astucia que nos permita librarnos de cualquier artimaña del enemigo. No una astucia en la cual nos valgamos para lograr fines que no son necesarios lograr con medios de engaño, con falsedad. Recordemos que como hijos de Dios debemos de amar y de defender la verdad por encima de todo. No seamos como los fariseos hipócritas. No nos valgamos de engaños para que la gente venga a nosotros y nuestras filas estén llenas de seguidores. No. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que respondamos con inteligencia, pero con una astucia positiva. Con una astucia que nos haga avanzar positivamente, atesorando el amor de Dios. Como hijos de Dios, como verdaderos discípulos del Señor, debemos tener cuidado con la soberbia o la falta de humildad al relacionarnos, iglesia. Es mejor afirmar el uso de la palabra de Dios en cada respuesta que podamos ofrecer y enseñar con amor, que valernos de argumentos humanistas o vacíos. La palabra de Dios tiene respuesta para todos los argumentos que se nos pueden presentar día tras día. Hay que clamar al Espíritu Santo para que ponga en nuestra boca las palabras idóneas y poder hablar acertadamente. Debemos pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y desarraigue de él todo orgullo. Por último, debemos recordar que es tarea del Espíritu Santo traer a memoria todo conocimiento de la palabra de Dios. Pero, si no tenemos conocimiento alguno, amigo mío,
si no hemos tomado nuestra tarea de estudiar la palabra, de profundizar en el estudio bíblico, yo te digo a ti, yo te pregunto a ti, y es una pregunta que me hago a mí mismo: ¿qué argumento el Espíritu Santo va a traer a memoria si no hay estudio bíblico, si no hay una disciplina de leer la palabra? Ninguno. Podremos dar respuestas vacías, podemos dar respuestas basadas en teorías humanistas y positivistas, pero no daremos una respuesta piadosa, llena de amor y que engloba una gran realidad como lo puede dar la palabra en sí misma. Amada iglesia, es tiempo de desarrollar inteligencia, pero la palabra nos hace entender y comprender que existe una sabiduría que viene de lo alto y una sabiduría terrenal. Es fácil desarrollar una sabiduría terrenal. Hasta el tiempo en que vivimos alejados de Dios, sin ser hijos realmente de Él, sin ser discípulos realmente de Él, hemos logrado cosechar y afirmar una inteligencia humanista, pero debemos de atesorar sabiduría que viene de lo alto. Es por eso, amada iglesia, que el día de hoy, esta clase me gustaría finalizarla orando entre todos como unos para que Dios nos dé inteligencia, para que Dios nos dé astucia, para que Dios realmente siembre en nuestro corazón las palabras idóneas para poder responder y librarnos de los dardos del enemigo. Nos despedimos. Yo estoy muy gozoso, estoy muy feliz por la oportunidad que tenemos de avanzar cada día más en nuestra escuela de la visión, y afirmamos y le oramos al Señor de esta forma. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de enseñar, de aprender cada día más de tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un maestro excelente y en la Biblia nos dejas cada pasaje para poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que nuestro corazón esté libre de todo orgullo, que esté libre de toda soberbia, que podamos aprender de ti esa astucia positiva, Señor, de que podamos actuar con mansedumbre de una forma agradable frente a los demás, Señor. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener inteligencia que venga de lo alto y no esta inteligencia terrenal, que mucho daño podemos hacer con ella, Jesús. En el nombre de Jesús, te pedimos que como tu iglesia, Señor, podamos desarrollar este ADN espiritual lleno de amor, lleno de bondad, de empatía, de inteligencia, de astucia, Señor, llena de responsabilidad, que son características propias que como hijos de Dios debemos de tener como parte de esta realeza que tú nos has dado, Señor, como hijos tuyos, hijos del verdadero Rey. Te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria a ti y solo a ti. En el nombre de Jesús ponemos nuestra vida y nuestro ser. Amén y amén. Felices de estar con ustedes, amada iglesia. Me despido y que sea nuestra próxima entrega parte de su agenda diaria. No se despeguen de nuestros martes, no se despeguen del crecimiento espiritual que podemos tener martes a martes en nuestra escuela de la visión. Sigamos avanzando juntos, sigamos creciendo juntos.